Bienvenidas y bienvenidos a este video que es el cuarto de la serie 2022. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la segunda parte del capítulo Filosofía y Visión del Mundo. Nos vamos a concentrar en la segunda parte de ese capítulo, en donde se abordan dos corrientes filosóficas, el materialismo y el intersubjetivismo. Primero vamos a hablar acerca del materialismo desde tres perspectivas o a partir de tres puntos de vista que de alguna manera han aportado a lo largo de los siglos para consolidar el tercero, que sería el materialismo dialéctico, que es propiamente la única corriente esencialmente materialista. Realismo aristotélico y empirismo no son del todo materialistas, pero dieron pistas, pautas y aportes que permitieron la construcción del materialismo dialéctico, que sí es propiamente materialista. El materialismo, para, eh, para clasificarlo de alguna manera, ante la pregunta ¿qué existe?, se responde que existe la materia, nada más que la materia y todo es materia. Ese es el postulado básico del materialismo. Por supuesto, no se trata de un postulado simplón en donde pensáramos, bueno, ¿y qué pasa con las ideas o qué pasa con la energía? Sino, como vamos a ver más adelante, la materia en todas sus manifestaciones físicas y químicas. Entonces, precisamente en alusión a esto, una segunda pregunta que se plantearía para el materialismo sería ¿cuál es la expresión de la materia más altamente evolucionada? Y la respuesta sería la conciencia. Es decir, ¿qué existe materia? ¿Y cuál es la materia más desarrollada? La conciencia. Eso sería como el postulado básico del materialismo. La primera escuela materialista o la primera explicación eh, medianamente materialista que hubo ocurrió 4 siglos antes de nuestra era, y el postulante es Aristóteles. Se le llama realismo aristotélico, puesto que él partía de un postulado básico. No se puede conocer nada que no haya antes estado ingresado a través de los sentidos. Nada hay en la mente que antes no haya estado en los sentidos. Este postulado, para quien ya pudo ver el video acerca del idealismo, le da vuelta al planteamiento por ejemplo, de Platón, que por cierto fue maestro de Aristóteles. Porque Platón decía, el conocimiento se origina en la razón. Y en cambio Aristóteles dice, no, el conocimiento se origina en la realidad, en esa interacción entre el sujeto y el objeto de la materialidad, que está ahí fuera, que es externo. Por supuesto, la explicación de Aristóteles es mucho más compleja que la de Platón. Para quien ya vio el video sobre el idealismo, se recordará que Platón planteaba que existe un mundo de ideas que son perfectas y que éstas se reflejan cuando nosotros percibimos la realidad. Aristóteles plantea lo contrario, existe sustancia, y sustancia es el cuerpo en sí, la realidad material externa. Por ejemplo, esto es un ratón y tiene sustancia de plástico, no sé cuánto pueda pesar, etcétera. Esa realidad externa es la que impacta nuestro sentido. Yo estoy percibiendo este ratón, estoy percibiendo este portaminas y este pachón. Cada uno de estos son sustancias, es decir, son cosas materiales, realidades externas a nuestra mente. Ahora bien, cuando yo digo que esto es un pachón, lo que hago es convertir lo que estoy percibiendo en un concepto. Ese concepto ya es una realidad interna, ya es una idea. Pero para tener la idea de pachón, yo tengo que haber percibido antes a los pachones que están en la realidad externa. De esa manera explica Aristóteles cuál es la dinámica del conocimiento. Primero, hay un mundo objetivo, material, externo, y a partir de ese mundo el cerebro humano capta sustancias y las convierte en conceptos. Ahora bien, yo quito de la pantalla el pachón y ustedes no pueden quitar de su mente la idea de pachón. ¿Por qué?
porque aunque ustedes hayan visto pachones rojos, verdes, blancos, con tapadera, sin tapadera, de litro, de 2 litros, de medio litro, han visto muchas formas de pachón, pero saben que hay algo que caracteriza a todas. Entonces, ¿qué decía Aristóteles desde su realismo? Decía que el ser humano o el cerebro humano construye conceptos a partir de elementos esenciales. ¿Qué significa elemento esencial? Lástima que acá no tengo 2 pachones, pero sí tengo 2 lapiceros. Veamos. Esto es un lapicero y esto es un lapicero. Ustedes pueden ver que ambos son muy distintos. Este es negro, muy pesado, de metal, y este es verde, transparente y de poco peso. ¿Pero qué tienen en común algo? Pues que esencialmente son un tubo que permite escribir y ese tubo tiene tinta. En ambos participa eso es su esencia. Y las esencias se manifiestan de formas a través de los accidentes. Es decir, que este sea verde no le quita que sea lapicero, que este sea negro no le quita que sea lapicero. Entonces, Aristóteles decía, el ser humano construye conceptos cuando se da cuenta que muchos objetos de la realidad tienen elementos comunes. Y lo que tienen en común es lo esencial. Y lo que los diferencia es lo accidental. Esta teoría no se preocupen tanto por comprenderla ahorita, que nos va a llevar pues buena parte de todo el semestre, puesto que en la segunda unidad desarrollamos la lógica aristotélica precisamente. Este señor era un genio y sus escritos, sus teorías siguen vigentes, imagínense, toda la interpretación del derecho se sigue basando en la lógica jurídica derivada de la teoría realista de Aristóteles. Entonces, no se preocupen ahorita tanto por comprender lo de los conceptos, lo esencial y lo accidental, pero solo traten de captar la lógica y la explicación teórica que realiza Aristóteles. Le da vuelta a los postulados idealistas porque ya no plantea que en la mente estén las ideas, sino plantea que las ideas se construyen en la mente a partir de la experiencia. Esto lo va a tomar después el empirismo. El empirismo planteaba que nuestro cerebro es una especie de tábula, o digamos un pizarrón en blanco. Tábula rasa, un pizarrón en blanco, que no es escrito. Y que conforme nosotros vamos viviendo, vamos teniendo experiencias. Empirismo significa experiencia. Entonces, conforme vamos teniendo experiencias, esa tábula rasa o ese pizarrón en blanco se va llenando. ¿Ya? O sea, nacemos con un pizarrón en blanco. Y luego, conforme vamos teniendo experiencias, vamos introduciendo ideas a ese pizarrón y lo vamos llenando y vamos escribiendo en él todo lo que sabemos, todo el conocimiento. Entonces, los empiristas plantean que el conocimiento parten de ese postulado de Aristóteles, nada hay en la mente que antes no haya estado en los sentidos, pero a esto le agregan un poquito de complejidad en la explicación. Primero explican mejor qué es la realidad. La realidad es ese algo que está ahí afuera y que es captado a través de los sentidos. Es decir, la realidad es lo que yo puedo percibir. Mis sentidos, mis ojos, mi piel, mis oídos, mi olfato, perciben cosas. Y esas cosas que perciben se constituyen la realidad. Ahora bien, esa experiencia se convierte en idea, ¿verdad? Más o menos siguiendo la explicación de Aristóteles, pues yo tengo acá este objeto, lo percibo, y digo, esto es un pachón. Ya construí un concepto a partir de las percepciones. Pero este concepto pachón es, de acuerdo con los empiristas, es una idea simple. Es decir, yo la tomo, la percibo de forma aislada, pero después la comparo con otras ideas. Por ejemplo, esto y esto tienen algo en común, que son recipientes. Pero la palabra recipiente ya es una idea compleja. A esta se le llamaba ideas de reflexión, de acuerdo con Luke, que es el segundo de el señor flaquito que está ahí en la pantalla.
Bueno, entonces Luke decía, hay ideas simples, que son aquellas que se perciben. Les pongo mejor un ejemplo, una manzana, por ejemplo, yo percibo de la realidad y me creo el concepto de manzana. Pero veo que la manzana tiene alguna relación con la pera y que pera y manzana tienen relación con los bananos. ¿Qué tienen en común? Que las tres cosas son frutas. Pero ya la idea de fruta no está directamente vinculado con la realidad. Está vinculado con otras ideas que hemos obtenido de la realidad. Así es como plantea el empirismo que se construyen las grandes teorías en la mente. Se parte de ideas simples, o sea, de los conceptos. Esos conceptos se vuelven cada vez más complejos a partir de ideas de reflexión y a través de esas ideas de reflexión se crean todas las teorías. Hume, el señor gordito que está ahí, planteaba que planteaba una especie de método para saber si algo era verdadero o falso. Él decía, si yo tengo una idea y yo quiero verificar si esta idea es verdadera, tengo que recorrer desde las ideas de reflexión más complejas hasta las más simples, y si esa idea termina en algo concreto de la experiencia inmediata, entonces es verdadera. Hume no lo dijo porque en ese tiempo no se podía, pero prácticamente con ese método, insisto, él no lo dijo directamente porque lo hubieran quemado, se descartaba la posibilidad de demostrar la existencia de Dios, porque no hubiera habido ninguna fuente experiencial, sensorial. Por supuesto, qué sé yo, algunos místicos dicen que sienten la presencia, los pastores evangélicos dicen que tienen el poder de Jimán y desmayan y curan, etcétera, y aparentemente eso es una prueba irrefutable de la existencia de Dios, pero de acuerdo con la teoría empirista, no, porque no habría, por decirlo algo, una realidad concreta que fuera reflejo de de la perfección de Dios o reflejo de la omnipresencia de Dios, etcétera. Ese es el postulado empirista. Muy bien. Con estas dos teorías vamos a tratar de comprender qué es el materialismo dialéctico. Hemos estado trabajando a lo largo de este segundo capítulo tanto idealismo como materialismo desde dos perspectivas, desde la ontológica y desde la nociológica. Recordemos que en el capítulo 1 se trabaja la ontología como esa rama de la filosofía que se encarga de dar una explicación acerca de qué es la realidad, qué existe, qué es el ser. Entonces, desde una perspectiva ontológica, el materialismo dialéctico plantea que la materia, su postulado básico, fundamental, es que existe la materia con independencia de la conciencia, o del espíritu, o del alma. Es decir, aunque ustedes o yo no las conozcamos, si hay una roca enorme allá por los Cuchumatanes, esa roca existe y tiene existencia propia con independencia de que alguno de nosotros llegue a verla. La materia tiene existencia con independencia de la conciencia. Esto contradice un poquito el postulado ontológico de los idealistas, puesto que los idealistas planteaban que la materia, yo no puedo saber qué es la materia sino hasta que impacta mis sentidos, ¿verdad? Por eso es subjetivista. Muy bien, el segundo postulado del materialismo dialéctico tiene varios, pues yo solo estoy enfocándome en los esenciales para que se comprenda más o menos qué significa esta corriente. El segundo postulado es que la materia produce la conciencia, contrario a lo que planteaba, por ejemplo, Descartes, que planteaba que para quien ya vio el video o para quien ya leyó esa parte del capítulo 2, Descartes planteaba que el conocimiento se origina en la mente. Pues él planteaba que es la materia la que produce la conciencia que después va a producir los conocimientos. Es decir, no hay posibilidad de una conciencia fuera de la materia. Dicho de otra manera, todas las ideas que yo tengo y que he ido acumulando van a palmar el día en que yo muera. Digamos, contrario a lo que se piensa, digamos, en teorías religiosas, de que como que un mito va a salir de mí y se va a expandir por el universo. No, muerto el perro, se acabó la rabia. Muerta la persona, se acabó su conciencia y con su conciencia sus ideas.
Por supuesto, no es una cosa simple, digamos, qué sé yo, me muero yo y ahí van a estar mis libros, pero ya van a ser los libros, y las ideas pues no son mías, son de la humanidad. Pero más o menos lo que quiere decir es que no hay una forma de conciencia o un ente pensante que no tenga como referente un cuerpo que la sustente. O sea, si el cerebro no tuviera neuronas, no tendría ideas. Siempre, cualquier idea tiene que tener un soporte material. También, por supuesto, el materialismo resalta el carácter o evolutivo de la materia, que significa que la materia ha existido desde siempre, pero que ha estado en permanente evolución, en permanente cambio. Y precisamente el producto de todos esos cambios de la materia, el producto más altamente organizado es la conciencia. Es decir, la materia más compleja es la materia del cerebro, por decirlo en términos muy simples. Ahora, desde la perspectiva nociológica, el materialismo dialéctico plantea la posibilidad tajante de que el cerebro puede conocer de forma objetiva. Los pensadores idealistas plantean que la única posibilidad de conocimiento es la subjetividad. Todos los idealistas plantean que cualquier conocimiento es subjetivo, puesto que se desprende del sujeto, o sea, de la mente que lo piensa. Y por eso el postulado idealista es siempre un postulado del conocimiento como algo subjetivo. Pero los materialistas dicen que sería absurdo plantear que el conocimiento sea subjetivo. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínense ustedes que está un médico haciendo una operación. Por supuesto, para hacer la operación, el médico tiene que tener muchos conocimientos, ¿verdad? Tiene que saber qué es el, imaginemos que fuera del hígado, qué es el hígado, cuáles son sus dimensiones, qué tipo de materia lo compone, etcétera. Pero imaginémonos que ya está el paciente abierto y de repente tiene algún colapso el médico y se desmaya. Si el conocimiento fuera subjetivo, el médico que lo suplantaría, pues a lo mejor, si es subjetivo lo que es el hígado, sus dimensiones y todo, no sabría ni qué hacer. Entonces el materialismo dialéctico plantea, no, el conocimiento es subjetivo, lo que pasa es que a veces no es tan perfecto. Digamos, puede alguien no tener mucho dominio de la materia médica y a lo mejor no saber bien cuál es la dimensión del hígado. Entonces, lo que plantean es que no, el conocimiento es objetivo y el ser humano puede construir el conocimiento de forma objetiva si se auxilia con el desarrollo de la ciencia. El materialismo dialéctico es, por decirlo así, la teoría filosófica más aliada de la ciencia, porque tiene una fe ciega no solo en la ciencia actual, sino en el poder de la ciencia futura. Es decir, plantea, aunque hasta este momento no se conozca todo, existe la posibilidad hacia el futuro de que se vaya conociendo. Hace, precisamente en una de las jornadas de la toma, una noche estaba platicando con un astrofísico de los que fundaron la Escuela de Física Matemática de la USAC. Y yo le decía, porque yo soy de la, bueno, esto ya es en otro rollo, ahora en otro ámbito de la investigación, pues él me decía, es que se puede conocer absolutamente todo y convertirlo en estadísticas. Y yo le dije, ¿y se puede convertir el amor? Pues todavía no, pero nada descarta de que en el futuro sí. Entonces, ese es un postulado materialista. Todavía no sabemos, por ejemplo, dónde está el fin del universo, pero la ciencia va a seguir avanzando y puede descubrir. Todavía no sabemos qué originan los sentimientos, pero la psicología puede seguir avanzando y puede descubrir. Y finalmente, el materialismo dialéctico, desde una visión nociológica, plantea algo que es muy sui generis, muy propio y exclusivo del ser humano. Es el único objeto material que es a su vez sujeto del conocimiento. Es decir, nosotros, las personas, somos objeto y sujeto del conocimiento. Y por eso nosotros podemos aprender de nosotros mismos, autoaprender y tener conciencia de nuestra humanidad, de nuestro ser. Muy bien, con esto más o menos queda delineado qué es el materialismo, aunque por supuesto, yo insisto siempre, los videos no van a reflejar todo,
lo que pueda encontrarse en el libro y obviamente en muchas otras fuentes. La tercera de las posturas para conocer la realidad, para saber cuál es la visión del mundo, es el intersubjetivismo. El intersubjetivismo es una especie de derivación, tiene mucho más vínculos con el materialismo, pero también tiene muchos vínculos con el idealismo. Parte del materialismo dialéctico, casi todos los pensadores intersubjetivistas fueron primero marxistas. Carlos Marx es el fundador del materialismo dialéctico, casi todos fueron marxistas, pero evolucionaron, o sea, encontraron algún tipo de falla o de falencia en las teorías marxistas y plantearon algunos cambios. Entonces, el intersubjetivismo, en términos ontológicos, es abiertamente materialista. Plantea que existe un mundo objetivo y que ese mundo objetivo es independiente de la conciencia. La gatita que está acá era gatita y tenía existencia, e incluso aunque no la hubiéramos, porque esta fue rescatada, aunque nadie la hubiera rescatado, era una gatita con una existencia objetiva. Es decir, la realidad externa, lo que sea esta gata, es lo mismo para ustedes y para mí, porque no depende ni de ustedes ni de mí, sino de la gata en sí, de esa realidad externa que es la gata. Ahora bien, en términos nociológicos, el intersubjetivismo plantea, en primer lugar, que es imposible conocer la realidad en sí misma. Y en esta parte pareciera ser idealista, porque yo estoy percibiendo a mi gata, se la voy a mostrar para que la vean. Mi gatita, saluda a la audiencia. Aquí está la gata, y lo que yo pueda saber de esta gata es lo que yo percibo de ella. Yo percibo que sus pelos son suavecitos, que ya me arruinó la nariz. Es decir, con el tacto he percibido la presencia, he percibido que está ahí, pero no he penetrado en la gatita. Es decir, no, mis sentidos solo pueden captar lo externo, lo que se pueda manifestar ante mis sentidos. Por lo tanto, no puedo penetrar en la materia misma para conocerla. Pero por otra parte, los intersubjetivistas plantean que es imposible el conocimiento subjetivo. Imagínense que yo les dijera a ustedes, esto que ustedes ven ahí no es una gata, es un perro. Si los idealistas tuvieran razón, dirían, eh, bueno, si él quiere que sea perro, pues que sea perro, porque como es subjetiva la cosa, yo quiero que sea un ornitorrinco y para mí va a ser un ornitorrinco. ¿Se imaginan ustedes la confusión de Babel que existiera si el conocimiento fuera subjetivo? Entonces, el planteamiento del intersubjetivismo es que el conocimiento ni puede ser objetivo porque no depende del objeto en sí, sino de lo que yo pueda percibir de él, ni puede ser subjetivo porque si no se caería en un solipsismo, en una incapacidad de comunicar el conocimiento. Entonces, ¿qué plantean? El conocimiento es intersubjetivo. Cuando yo les dije, acá está una gata, ustedes no la estaban viendo, pero inmediatamente se formaron esa idea de gata. ¿Por qué? Porque de alguna manera quienes hablamos idioma castellano, español, tenemos ya, gracias a ese lenguaje, tenemos ya la idea de que es un gato. Y no lo vamos a confundir, por ejemplo, con un portamontes. ¿Por qué? Porque hay cierto consenso. El intersubjetivismo es una teoría consensual. Es decir, parte de que si nosotros hablamos un lenguaje, ese lenguaje nos permite establecer ya ciertos consensos. Incluso si viniera a visitarnos ahorita mi gato negro, yo les diría, este es gato, y les seguiría diciendo, esta es una gata. Y ustedes captarían la diferencia entre la O y la A, porque dentro de nuestro lenguaje, por consenso, generalmente lo masculino se termina en O y lo femenino en A. A todo eso se refiere el intersubjetivismo. El conocimiento es intersubjetivo, porque depende del lenguaje que utilicemos. No depende ni del sujeto ni del objeto, sino que depende de que los sujetos nos ponemos de acuerdo y entre todos llegamos a un consenso determinado. Bueno, entonces, esto le concede una importancia central al lenguaje, es decir, el intersubjetivismo es una teoría lingüística, perdón,
porque plantea que el conocimiento es lenguaje. Es decir, ustedes no pueden tener ideas que no puedan traducir a símbolos. Sin símbolo no puede ingresar una idea a la mente. Si yo no tengo una palabra para designar esto, podría decir es una cosa. Y aún la palabra cosa ya sería algo que designa a una realidad. Bueno, entonces, el lenguaje tiene una esencia social. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo hablamos idioma español, socialmente vamos a compartir muchos conocimientos y de forma automática. Esto es un libro para ustedes y para mí, no solo para mí, ni solo para cada uno de ustedes, sino que para todos, de consenso, le llamamos libro a una realidad como esta. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros juntamos todas las palabras y todas las frases y todo lo que se ha construido a través del idioma español? Que nosotros recibimos la visión del mundo a partir del idioma que hablamos. No sé si ustedes han escuchado alguna vez o si han estudiado el idioma inglés o un idioma alemán. Ustedes ven cómo son idiomas como que muy parcos. Que sea una palabra sirve para decir muchas cosas. En cambio, nosotros somos floridos. Le decimos gato, mishi, michi. ¿Cuántas formas no hay para nombrar a los gatos? Y ya nos imaginan a los órganos sexuales. Tenemos formas ingeniosísimas. Porque nuestro lenguaje, el castellano, es muy florido. Porque nosotros, nuestra personalidad de los hispanohablantes, es una personalidad bastante cambiante, metafórica, versátil. En cambio, ustedes pueden ver la seriedad de los alemanes y la forma tan cortada de sus palabras. Imagínense que los alemanes con una palabra dicen una oración, dicen Weltanschauung, y eso dice visión del mundo y de la vida. En cambio, los latinos somos muy versátiles, muy aljaraquientos, muy alegres, etcétera, porque nuestro lenguaje es así. Y y hay una relación dialéctica entre el lenguaje es como la sociedad lo crea, y la sociedad y cada individuo de la sociedad va formando su visión del mundo a partir del lenguaje que maneja. Entonces, el lenguaje nos da una primera visión del mundo, pero esa visión del mundo está condicionada por los consensos que implica el lenguaje. Esto tal vez es me imagino que les van a surgir dudas con esto de consenso y de lenguaje. Pero, ¿por qué se dice que el lenguaje implica consensos? Porque consenso es cuando todos estamos de acuerdo en algo, cuando no necesitamos discutirlo porque hay de antemano una puesta en común. Entonces, si yo les digo que esta es mi gata, ustedes no necesitan discutir conmigo que esto es una gata. La palabra gata está claramente consensual. Entonces, eso significa que hay una visión del mundo que de alguna manera conlleva un consenso. Y por lo tanto, lo que aprendamos dentro del idioma español va a ser un aprendizaje colectivo. Va a ser un aprendizaje entre muchos sujetos. Va a ser un aprendizaje intersubjetivo. Y de esa manera es que nosotros conocemos la realidad a través de una intersubjetividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo quiero decir ¿qué es esto? Yo digo, esto es una gata. Yo estoy predicando, predicar es decir, hablar, es decir, expresar la existencia de algo a través del manejo del lenguaje. Y siempre que yo quiera conocer la realidad, la tengo que conocer a partir del lenguaje que conozca. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, por favor, Ruby, dígame, ¿qué es esto? Ruby me va a decir, eso es un corta uñas. ¿Está uno de acuerdo, Ruby, que esto es un corta uñas? Así es. Muy bien. ¿Eso qué significa? Que a través del lenguaje, aunque Ruby solo dijo así es, a través del lenguaje ella está expresando la realidad. Pero si el lenguaje es una esencia social, es una esencia intersubjetiva. ¿Qué es intersubjetivo? Entre sujetos. ¿Qué es un sujeto? Ruby, Andy, Yasmeli, Manuel, cada uno de ellos y yo somos sujetos. Pero los nombrados y yo
estaríamos todos de acuerdo con que esto es un corta uñas y que sirve para cortarnos las pezuñas. Entonces, con esto dejamos la explicación. Les agradezco la atención y nos vemos en el próximo video.